Buenos amigos de Legis.p. El día de hoy nos encontramos con el doctor Walter Vázquez Regaza, especialista en Derecho Civil Patrimonial, con quien conversaremos acerca del rol de la buena fe en la negociación, celebración y ejecución de los contratos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Fiorella? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Doctor, para empezar quisiéramos hablar un poco acerca del concepto de buena fe y qué concepto recoge nuestro Código Civil, si buena fe objetiva o subjetiva. Claro que sí. En primer lugar, debemos decir que la buena fe puede ser reconducida a dos vertientes en el derecho civil patrimonial. Por un lado tenemos la buena fe subjetiva y por otro lado tenemos la buena fe objetiva. Esto independientemente de la especialidad de que se trate, ¿no? Contratos, obligaciones, derechos reales, ¿no? Por buena fe subjetiva se entiende la creencia razonable de un sujeto de estar actuando conforme a derecho, ¿sí? Esta creencia razonable del sujeto de estar actuando conforme a derecho se condice o está enlazada a la obtención de ciertas consecuencias jurídicas, desde luego favorables para este sujeto, ¿no? Por ejemplo, se dice que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos. Esa buena fe, esa creencia razonable está protegida por el derecho. Por otro lado, tenemos a la buena fe objetiva. La buena fe objetiva ya no es una creencia razonable. La buena fe objetiva puede ser entendida como una regla de conducta, ¿sí? A través de la buena fe objetiva, los agentes económicos, los individuos, deben actuar, deben ajustar su conducta a un estándar de razonabilidad, a un estándar de lealtad, a un estándar, pues, de corrección bajo las reglas del mercado. Entonces tenemos esas dos vertientes, ¿no? Por un lado la buena fe subjetiva y por otro lado la buena fe objetiva. ¿Y qué conductas podrían calzar dentro de lo que se conoce como buena fe objetiva? Que tengo entendido es la que se recoge en el artículo 1362 del Código. Así es, gracias por la pregunta. En el mundo de los contratos, y estamos acotando un poco, digamos, la entrevista al tema contractual, tenemos que la buena fe objetiva, a la cual nos referiremos, está presente durante todo el íter de la relación contractual, durante todo el íter del fenómeno contractual, desde el inicio de tratativas o negociaciones, que es la llamada etapa precontractual, pasando por la celebración del contrato y culminando en la etapa de ejecución del contrato, englobando la ejecución del contrato como género del concepto previo a la consumación, es decir, hasta que el contrato agote su vigencia. Concretizando aún más el tema, podríamos decir que la buena fe durante la etapa de tratativas se caracteriza porque los agentes económicos que entran a negociar, ¿sí? Entran en rondas de negociaciones de cara a la celebración de un acuerdo final, de un acuerdo contractual, asumen ciertos deberes. Típicamente la doctrina ha desprendido un abanico de estos deberes precontractuales, ¿no? En primer lugar tenemos el deber de no realizar o de no romper la confianza legítima en la continuidad de las tratativas una vez que esta confianza se ha generado en una de las partes negociadoras. Por otro lado, tenemos el deber de brindar información relevante de cara al cierre de la transacción final. Por otro lado, tenemos el deber de no revelar información confidencial. Tenemos también el deber de custodia. ¿Okay? Entonces, tenemos manifestaciones típicas de esta buena fe precontractual durante la etapa de tratativas. Sin embargo, una cuestión a tener en cuenta es que este deber de buena fe precontractual, para generar lo que se conoce como responsabilidad precontractual, requiere no solamente de la ruptura de la buena fe objetiva, sino también requiere que se vulnere el agente víctima en observancia de este deber de buena fe, se vulnere la confianza legítima, una confianza razonable, que es bastante parecido al concepto de buena fe subjetiva, ¿sí? Entonces, están necesariamente conjugados esos dos componentes en el surgimiento de la responsabilidad precontractual: vulneración de la buena fe objetiva y vulneración de la confianza legítima de la víctima, que ambas tienen que converger para generar una obligación resarcible por daños precontractuales. Durante la vigencia del contrato, ya una vez celebrado el contrato y posteriormente en su ejecución, ¿cuáles serían los deberes que se podrían, o los deberes relacionados con la buena fe que se podrían vulnerar? Bueno, como había mencionado anteriormente, la buena fe objetiva es una institución que afecta transversalmente al fenómeno contractual. Hemos hablado un poquito, de manera muy preliminar, sobre las manifestaciones en etapa precontractual. No obstante ello,
Durante la etapa contractual, una vez que ya se tiene un contrato existente, válido, eficaz, la buena fe cobra o se concretiza en manifestaciones un tanto distintas, ¿no? La doctrina, nuevamente, porque la regulación de la buena fe en el Código Civil peruano, artículo 1362, es bastante genérica, la doctrina concretiza funciones típicas que existen durante la etapa de ejecución del contrato para la buena fe objetiva. Así tenemos por un lado la función de integración, ¿no? Por la función de integración, las partes, porque ya estamos hablando de un contrato, los contratantes de un contrato válido, ¿sí? Un contrato existente, actúan de buena fe, estando obligados a observar deberes ulteriores, adicionales, que van más allá de los pactados bajo la regla pacta sunt servanda, ¿no? Por eso se habla de integración. La buena fe constituye, digamos, un estándar de deberes adicionales, suma deberes aquellos pactados por las partes, ¿sí? En virtud de su autonomía privada, los términos y condiciones contractuales. Más allá de los que recoge la norma y más allá de los que se pactan en el contrato. Sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los contratos de construcción, ¿sí? Tenemos que, por el deber de buena fe, el contratista, ante un escenario de suspensión contractual, ¿sí? Si es que ya tiene visibilidad sobre cuándo se va a reanudar, porque ha cesado el evento que generó la suspensión, en virtud de la buena fe, estará obligado, pues, a hacer un análisis en el cual le diga a su comitente, le diga a su contraparte contractual, si es que lo más eficiente para efectos del proyecto es mantener su personal en campo con un costo determinado o desmovilizar con otro costo, habida cuenta de la necesidad o de la visibilidad que existe para la reanudación de obras. Entonces es un deber que puede no estar pactado, usualmente lo está, pero podría no estar pactado y es exigible en virtud de la buena fe objetiva. Entonces, así como este deber, la buena fe añade, ¿sí?, deberes ulteriores a aquellos pactados por las partes. Otra manifestación de la buena fe en la etapa de ejecución, ¿sí?, en la etapa de cumplimiento de los contratos, es el deber de buena fe entendida como control o como límite para el ejercicio de derechos contractuales o para el ejercicio de pretensiones contractuales. Bajo esta manifestación de la buena fe objetiva, ¿sí?, actuar de buena fe no significa integrar el contrato con deberes ulteriores como primera función. Bajo esta función podría darse el caso que si una de las partes pretende ejercer un derecho, ¿sí?, o pretende enarbolar una pretensión contractual de manera disfuncional, de manera incorrecta, contra las legítimas expectativas de su contraparte, esa pretensión concreta podría quedar limitada, podría quedar inhibida, podría quedar ineficaz para el caso concreto, sin mutar la regla contractual para el futuro. Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Tenemos, pues, que en el ámbito de los contratos financieros existe algo llamado la cláusula de aceleración. Por la cláusula de aceleración, las entidades bancarias, los prestamistas, se reservan el derecho no de resolver el contrato, sino de adelantar un cronograma de pagos preestablecido bajo la regla pacta sunt servanda y exigir la restitución del capital más los intereses liquidados o reliquidados antes de la fecha pactada originalmente. ¿Okay? En eso consiste la aceleración, el derecho que tiene la banca de colectar el capital previamente a la fecha pactada. Evidentemente, un ejercicio discrecional de este derecho podría, pues, lesionar los intereses razonables del tomador del préstamo. En ese sentido, en los contratos financieros, la cláusula de aceleración se ejerce bajo un evento gatillador, ¿sí?, bajo un evento que se puede llamar una justa causa. Esa justa causa podría ser el atraso en el cumplimiento del tomador del préstamo. Esa justa causa podría ser una fusión de la empresa tomadora del préstamo que reduzca las probabilidades de cobro de la banca. O podría ser, por último, una situación que incremente el riesgo de repago a favor de la banca. ¿Qué pasa si es que se produce el evento gatillador que le permite a la banca activar esta cláusula de aceleración, ¿sí?, pero la banca no tiene un interés específico en recuperar el capital?
no tiene un interés en renegociar la tasa de interés con su contraparte. Lo único que busca la banca, en el caso específico, sin que se le haya generado daño alguno, lo único que busca es simplemente, entre comillas, castigar a su cliente por no tomar un paquete financiero ofrecido en otra línea de negocio. O sea, ejerce la aceleración solamente para, entre comillas, castigar comercialmente a su contraparte, sin ningún interés que soporte su decisión económica, sin la necesidad de recuperar el capital, sin la necesidad de renegociar interés, solamente para castigar. Eso es un derecho contractual. ¿Se ha verificado el evento gatillador? Se ha verificado. No obstante ello, en este caso, la banca está ejerciendo el derecho a acelerar de manera disfuncional, sin respetar la función de la aceleración, sin un interés económico que subyazca o que esté subyacente al ejercicio del derecho. Lo está haciendo simplemente para, como una represalia, ¿sí? Para castigar, para dañar. Es un ejercicio abusivo del derecho. Y ese ejercicio abusivo del derecho, por la regla de la buena fe objetiva, está reprimido, debe quedar inhibido. Sí, la buena fe inhibe, ¿no? Determina que ese ejercicio sea ineficaz. Oye, pero esa ineficacia no significa que para el futuro el banco ya no tenga derecho a acelerar si es que determina que ha habido eventos gatilladores legítimos. No cambia la regla contractual, pero en el caso específico, dado que solamente se ejerce el derecho para castigar, es un ejercicio disfuncional que está inhibido por la regla de la buena fe objetiva. Doctor, y en cuanto a los conceptos indemnizables por la buena fe, y hablando un poco más de responsabilidad civil, ¿no? Y lo que se genera en cada etapa, ¿qué es lo que se indemniza cuando se demanda responsabilidad precontractual, responsabilidad contractual? ¿Y qué régimen se aplica dependiendo de la etapa donde se encuentra? Bueno, agradezco la pregunta. Y esto es un aspecto seguramente muy importante desde el punto de vista práctico. Como regla, en la responsabilidad precontractual, en la vulneración del deber de buena fe objetiva en el marco de las tratativas, el concepto indemnizable es lo que Jering llamaba el interés negativo. Y en términos puramente comerciales, para no entrar, digamos, a un análisis más dogmático de la figura, en términos puramente comerciales, el interés negativo radica en compensar a la víctima del daño precontractual, ¿sí?, por la lesión que le generó un costo, ¿sí?, un costo por llevar a cabo la tratativa que no se concretó en un contrato. El costo de la tratativa inútil, el costo de la tratativa sin sentido comercial, que no le va a llevar a ningún puerto, ¿no? Y este costo de la tratativa está configurado, pues, seguramente por las rondas de negociaciones, está configurado por los viajes de negocio, está configurado por los documentos borradores, por el costo de los asesores legales, por el costo de los asesores técnicos, del equipo que soportó la negociación. Todos esos costos se valorizarán y serán resarcibles si es que se configuran los elementos de la responsabilidad precontractual. Jurídicamente el daño emergente. Jurídicamente, en principio, el daño emergente, ¿no? Evidentemente podrían haber circunstancias que agraven la responsabilidad del negociador, del agente económico que negocia tratativas, pero la regla es esa. La regla es que se resarce el interés negativo. Esto quiere decir también que, como regla, la víctima no tiene derecho a que se lo resarza con lo que se conoce como lucro cesante, ¿sí? ¿Y por qué no tiene como regla este derecho? Porque en realidad el contrato no se celebró, no ha habido ningún incumplimiento obligacional, y porque seguramente no existe la certeza, ¿sí?, que lleve a resarcir el daño derivado de un contrato que no se sabe si se habría celebrado, ¿no? Entonces este lucro cesante es bastante cuestionable como componente resarcible en el ámbito precontractual. En sede contractual, los conceptos, digamos, son mucho más amplios, la cuantía del daño es más amplia. ¿Y qué rol podría cumplir en este caso la culpa inexcusable? En sede contractual el escenario es un poco distinto, ¿no? En sede contractual, si tomamos la función de la buena fe como integración, como determinación de modalidades de cumplimiento y deberes adicionales a los pactados por las partes, bajo el principio del pacta sunt servanda, al ser la buena fe un manantial, una fuente de deberes contractuales, el incumplimiento de los deberes contractuales integrados por la buena fe sería un incumplimiento contractual. Y como consecuencia de ello se desencadenaría un daño consistente en el incumplimiento de obligaciones contractuales. Esto es relevante por efectos de la responsabilidad
Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el daño resarcible pasaría a ser el interés positivo, propio de la responsabilidad contractual, ¿sí? Que abarca desde luego el lucro cesante, es decir, el valor que habría generado el contrato si es que se hubiese cumplido, el valor económico del contrato. Es una cuantía de resarcimiento mayor, seguramente. ¿Okay? Claro, esto si es que hablamos de buena fe entendida como vulneración de deberes ulteriores, ¿sí? Que integran el contenido del contrato. ¿Okay? Me preguntaste también, si no me equivoco, cuál es el rol de la culpa inexcusable. Bajo nuestro sistema legal de incumplimiento de obligaciones, hay dos cosas importantes para destacar sobre la culpa inexcusable, que es asociada al dolo. Son cosas distintas, pero que tienen efectos similares. Número uno, la culpa inexcusable no se presume, ¿no? La culpa inexcusable tiene que ser acreditada por la víctima del daño, que tiene interés en obtener los efectos jurídicos beneficiosos, ¿sí? Derivados de esta situación. Tiene que probarse, tiene que acreditarse, a diferencia de la culpa leve. Si es que la víctima de un incumplimiento contractual logra probar la culpa inexcusable, ¿sí? Cosa que es una carga probatoria no necesariamente fácil, pero si es que se logra probar la culpa inexcusable, entonces la cuantía resarcible a favor de la víctima del incumplimiento contractual crecerá o aumentará, ¿sí? Porque comprenderá incluso los daños imprevisibles, ¿sí? Los daños que el acreedor contractual que se perjudicó con el incumplimiento no pudo razonablemente preverlo, ni el dañador tampoco. O sea, la cuantía es incluso mayor. Doctor, y respecto a la cláusula normativa general de la buena fe, quisiéramos saber cuáles son las perspectivas distintas a la del civil law que existen sobre esa cláusula, de acuerdo al análisis económico del sistema del common law. Bueno, gracias por la pregunta. En el sistema del common law, básicamente en la etapa de negociaciones, en la etapa de tratativas, en la etapa precontractual, existe un punto de partida bastante distinto al que existe en el civil law. Y el punto de partida es el que un autor llamado Alan Farnsworth llamaba la perspectiva aleatoria de las negociaciones. Y la perspectiva aleatoria de las negociaciones es bastante simple de explicarlo. Para Farnsworth, entrar a negociar, si un agente económico entra a negociar con otro, ¿sí? En el mercado, negociar un contrato, se encuentra en la misma situación que cualquier agente económico llevando a cabo un proyecto. Pongamos el ejemplo del proyecto consistente en buscar minerales en un terreno. Si un agente económico va a buscar minerales en un terreno, tiene que invertir, tiene que desembolsar costos. Si es que este agente económico es exitoso y encuentra los minerales que su proyecto deseaba en el terreno, esos costos invertidos los va a recuperar y va a obtener lucro, va a ganar, ¿sí? Si es que se encuentra con que el terreno que buscaba es un terreno absolutamente estéril, en minerales, no encuentra nada que pueda aprovechar, los costos que invirtió no los va a recuperar, van a ser costos hundidos, no recuperables. En ese sentido, el agente económico que ingresa a negociar con otro, ¿sí? Asume el alia, asume una especie de riesgo consistente en celebrar o no cerrar el contrato con el conegociador. Es un riesgo. Por ende, si es que al final del día el contrato no se celebra con el conegociador, ¿sí? La regla es que la inversión habrá sido un costo hundido para aquel que deseaba celebrarlo. En ese sentido, en el common law, la responsabilidad precontractual es un poco un fenómeno excepcional, ¿no? Que se restringe a figuras muy pero muy limítrofes, siendo la principal de ellas la celebración de los famosos memorándum de entendimiento, los MOUs. Cuando hay MOUs, las partes buscan un poco canjear esta perspectiva aleatoria de las negociaciones por una perspectiva de fair dealing, de buena fe, ¿no? Que ya han contractualizado, sea que el MOU sea vinculante o sea que el MOU no sea vinculante. Se buscan un poco atenuar, ¿sí? Buscan canjear esta regla aleatoria de las negociaciones, un riesgo propio a todo riesgo, con una perspectiva más moderada, que les permita, ¿sí? Con cierta seguridad realizar inversiones cuantiosas a la hora de negociar un contrato. Esta perspectiva en el civil law y dentro del civil law en el sistema peruano es un poco distinta. ¿Por qué? Porque si bien también partimos de un principio que se llama la libertad
de contratar, la libertad de contratar consiste en negociar libremente, en desistir de la negociación libremente, en decidir con quién me vinculo, en decidir cuánto esfuerzo económico le pongo a la tratativa que emprendí con otro conegociador. En eso consiste la libertad contractual, pero esa libertad contractual se encuentra matizada, ¿sí?, con la confianza legítima generada con el conegociador. Si es que las negociaciones generan en el conegociador una confianza legítima, esta libertad contractual no se ve eliminada, ¿sí?, pero se ve de alguna forma erosionada porque ya no se puede romper empleando mala fe, ¿sí?, la confianza legítima generada en el otro conegociador. Entonces hay una especie de limitación, ya no es tan aleatoria la negociación, sino que hay una morigeración puesta por el sistema, el respeto a la buena fe objetiva y la confianza legítima razonable fundada en la contraparte, en la víctima de la vulneración del deber de buena fe objetiva. Pero finalmente, ¿cuál es el tratamiento jurisprudencial que ha tenido el desarrollo de la buena fe? ¿Y cuál sería el contraste con el arbitraje, donde tengo entendido es mucho más recurrente? Honestamente, a nivel jurisprudencial y a nivel arbitral, no podría con certeza decirse que en el Perú ha habido lo que considero principal de cara a una cláusula normativa general como es la buena fe, que es un desarrollo que concretice su contenido. Por ejemplo, si miramos lo que ocurre en la jurisprudencia alemana, es algo diametralmente diverso. Se ha desarrollado qué quiere decir buena fe, se desglosa manifestaciones concretas del deber de buena fe. No obstante ello, en el Perú no ha habido ese desarrollo. Han habido pues seguramente sentencias en las que se invoca el deber de buena fe, ¿sí?, pero para reforzar normas que ya existen y en las cuales la invocación a la buena fe probablemente sea estéril, porque ya existe una norma que justifica una solución legal, ¿sí? O por último, han habido invocaciones abstractas al deber de buena fe, la teoría de los actos propios, por ejemplo, pero sin mayor desarrollo, ¿sí? Sin hacer el enlace necesario en virtud del deber de motivación para soportar una decisión, ¿sí?, en actos propios y en buena fe, digamos, más allá de su invocación en el caso concreto, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo es un trabajo pendiente, ¿no?, que consiste en hacer desarrollos concretos, en establecer criterios específicos objetivos que reduzcan la predictibilidad, la impredictibilidad de una cláusula general como es la buena fe. Y en el Perú eso todavía no se observa, no se aprecia ni en sede jurisprudencial ni en sede arbitral. ¿Okay? Creo que esto es un trabajo pendiente para el futuro. Bien, doctor, le agradecemos su presencia el día de hoy. Y amigos de Leyfis.p, quédense con nosotros.